Bueno, gracias a toda la organización en primer lugar. Y como puntapié inicial, el 1% de la población mundial es celíaca. O sea que de los participantes que estamos acá, que somos unos 150, una persona y media, lo dejamos en uno. Adivinen a quién le tocó todos los boletos para ser celíaco, a quién les habla. Entonces, uno de los datos que podemos obtener hoy en día es que en el 2023, en los diagnósticos clínicos que se hicieron en nuestro país, 4.200 personas fueron diagnosticados con la enfermedad de celiaquía. De esos, 5 personas, una es un hombre y 4 son mujeres, y la edad comprendida donde mayoritariamente están esos diagnósticos son entre los 41 y 60 años. Y ustedes se dirán, ¿y cómo sacan esta información? Van institución por institución consultando cuáles fueron los diagnósticos que obtuvieron, cómo se obtiene esa información. Yo estoy en el equipo de salud, en aquel momento Salud U y ahora Salud Digital, la GESIC, desde el año 2016, y teníamos como una premisa inicial, que era la continuidad asistencial. Yo como profesional de la salud muchas veces veía y sufría que la información estaba desfragmentada entre los prestadores de salud. Mismo como usuario de la salud, ¿cuántas veces íbamos a una atención clínica y nos decían, ¿trajiste el análisis clínico de tal lugar que te lo hiciste? No lo tengo para ver. Y hoy en día nos parece bastante familiar ir a una instancia con un médico y que frente a la pantalla tiene toda la completitud de la información clínica. Es algo que la tecnología se nos vuelve tan natural que nos olvidamos muy rápido de cómo era en el pasado, ¿no? El contexto que tenemos hoy en nuestro país es el siguiente: unos 3.4 millones de habitantes, la mayor edad está comprendida entre los 35 y 64 años, mayoritariamente tenemos mujeres, el 52%, y tenemos un contexto a nivel de salud bastante favorable para que yo en la diapositiva anterior les haya podido decir cuántos habían sido los diagnósticos de celiaquía que hemos tenido en nuestro país. Nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene unos 42 prestadores de salud, tiene como la autoridad sanitaria la regulación total de esos prestadores, y él fue el que también acompañó todo este proceso en la evolución tanto de HCN como en la implementación de todas las tecnologías luego de analítica. Cuando nosotros empezamos a implementar HCN, nos pusimos como un propósito de que no fuera un software, sino que fuera una plataforma para tener intercambios de documentos clínicos. ¿De cómo se hizo esta integración? Se hizo una plataforma donde se conectaron todos los prestadores de salud a la misma en una red privada que no fuera por internet, que le brindara la posibilidad de compartir documentos clínicos en los actos asistenciales al momento de que una persona se presentaba en una consulta clínica. Es decir, no le obligaba a un prestador a instalar un software de historia clínica, sino que simplemente el prestador con sus dispositivos de historia clínica podía interoperar y compartir documentos entre un prestador y otro. ¿Cómo se llevó a cabo esto? Teníamos estándares que permitieron esa interoperabilidad, donde le permitió a cada uno de los prestadores tener un repositorio de documentos clínicos con un modelo federado donde esos documentos clínicos se compartieran y fueran almacenados en cada uno de esos repositorios. Un ejemplo que les voy a poner. Yo si asisto a una consulta en un departamento, por ejemplo en Rocha, estoy de vacaciones y no tengo afiliación a la institución que estoy siendo atendido, la institución en la que accede a la información clínica va a consultar en este repositorio, en esta plataforma, dónde estoy tanto afiliado, dónde tuve atenciones clínicas, y esos documentos van a buscarse en ese repositorio. Entonces yo soy afiliado a una institución de salud de Montevideo y tengo un acto asistencial en Rocha. El centro asistencial de Rocha consulta mis documentos clínicos,
van a consultar mis documentos clínicos en la institución a la que yo estoy afiliado en Montevideo. Habíamos alcanzado ya lo que queríamos. Estábamos en un momento de satisfacción. Incluso le habíamos permitido dar acceso a los usuarios de salud a una plataforma donde podían acceder mismos ellos a sus documentos clínicos a través del portal GUI. Los intercambios entre los prestadores de documentos ya se estaban realizando. ¿Y qué pasó? Por allá por el 2020 tuvimos la querida, que para nosotros, los que somos personal de la salud, es mala palabra y es nombrar a Voldemort, la pandemia de COVID-19. Y con esto le voy a dejar a Loredana. No, ¿Funciona? Sí, sí. Bueno, como decía JP, en el 2020 tuvimos la pandemia y bueno, esto fue un impulso para nosotros para comenzar a trabajar la analítica de datos, que si bien lo teníamos en el roadmap, o sea, era algo que iba a pasar en algún momento, lo pensábamos trabajar, pero lo teníamos como en un futuro muy lejano y no era algo que era inmediato de trabajar. Bueno, la pandemia aceleró este proceso y tuvimos que comenzar a trabajar con la analítica. Nos vimos de repente con la necesidad de poder tener análisis de la cobertura y de la eficacia de las medidas sanitarias que el Ministerio, bueno, nos proporcionaba y nos decía que necesitaba. El Ministerio nos facilitaba su fuente de datos y nosotros con esa información comenzamos a analizar y a hacer una analítica de los datos en tiempo real. ¿Esto qué permitió? Permitió que se pudieran detectar los focos de la enfermedad en tiempo real para que ellos pudieran analizarla. Bueno, este proceso lo que nos hizo es que comenzáramos a trabajar con la plataforma tecnológica de AGESIC, el Data Lake. Fue la primera vez que comenzamos a trabajar con Data Lake. También el Data Lake nos permitió poder procesar grandes volúmenes de datos, que no lo estábamos haciendo hasta el momento. Y bueno, y lo que nos llevamos es una gran enseñanza que fue lo inicial para poder generar una base tecnológica que nos permita poder seguir trabajando la analítica de datos. O sea, fue nuestro primer paso y una gran enseñanza. Nosotros ahora lo que se hace es, cuando un prestador de salud registra un documento clínico en la plataforma HSEN, lo primero que se hace es se valida el contenido. O sea, se valida el contenido tanto semántico como sintáctico, o sea, se ve el CDA, el documento clínico que se registra, que tenga la información correcta, que esté semánticamente bien. Y aparte, en un proceso paralelo, extraemos información de algunos campos, que son el motivo de consulta y el diagnóstico. O sea, obtenemos esos campos, los volcamos en nuestra plataforma de analítica y con eso es lo que estamos ahora analizando información. Esos campos son fundamentales, pero solo lo podemos extraer de documentos clínicos que son estructurados y codificados, es decir, estructurar el contenido del cuerpo del documento y codificado cada campo, no sé, motivo de consulta, se codifica con el SNOMED, que es un estándar, y de allí podemos saber lo que se está registrando. En estos momentos, los documentos clínicos que tenemos estructurados son el de consulta no urgente, el de consulta urgente, tanto centralizada como extrahospitalaria, el de ingreso e internación, y bueno, estamos trabajando con el de imagenología y laboratorio, que son los próximos MDs que vamos a tener disponibles para que los prestadores comiencen a implementar. De estos MDs, solo un 64% en estos momentos está siendo estructurado. Estamos sí lejos del 100%, todavía falta trabajar más, estamos trabajando con los prestadores para que se llegue lo más cercano posible al 100%, pero bueno, esta información ya nos permite, por la cantidad de datos que tenemos, ya nos permite poder hacer análisis y extraer datos para poder revisar y ayudar al Ministerio con los diferentes proyectos. De esos datos que tenemos, que extraemos motivo de consulta y diagnóstico, en estos momentos, desde el 2022, que fue cuando empezamos a extraer la información, tenemos más de 102 millones de documentos registrados en la plataforma de analítica. O sea, es una cifra bastante grande que por suerte tenemos registrada y es lo que hemos estado analizando.
Bueno, los proyectos que tenemos ahora, en base a los conocimientos y la capacidad que hemos adquirido en estos años, y también la capacidad que tenemos en poder adquirir diferentes fuentes de datos que podemos procesarla, en estos momentos estamos trabajando en una línea de 3 proyectos claves, que sería la analítica epidemiológica, el análisis epidemiológico, perdón, que el primer proyecto en el cual trabajamos fue en el de COVID-19, fue nuestro proyecto inicial, un proyecto, digamos, estrella, y este año incorporamos un proyecto nuevo que es el de dengue. Comenzamos también cuando fueron los primeros casos de dengue, el ministerio nos solicitó si podíamos trabajar en este tema, y bueno, y empezamos a trabajar en este proyecto, que lo que hace es obtiene información de los campos que les comentaba, del motivo de consulta y de diagnóstico referentes a la enfermedad de dengue. Y bueno, y eso lo que hizo es poder detectar los focos de esta enfermedad y que el ministerio pudiera trabajar al respecto. Luego tenemos los proyectos en base al monitoreo sanitario. Acá también el ministerio vio la necesidad de extraer información pertinente de determinadas enfermedades que son crónicas y puede, en base a eso, hacer un análisis y ver cómo es el seguimiento de la población. Estas enfermedades son la hipertensión, la diabetes y la celiaquía, que bueno, que la celiaquía son los datos que mostramos al principio, lo obtuvimos de este monitoreo que hacemos sanitario para el ministerio. Aparte de obtener esta información, que si bien la podemos obtener aisladamente, también podemos tener filtros y poder seleccionar, tomar determinado sector y seleccionarlo por sexo, por fecha de nacimiento y también por otros factores. Es importante tener cada caso aislado, por ejemplo los diabéticos, los hipertensos, pero lo rico de esta herramienta, que es lo que estamos utilizando ahora con el ministerio, es que podemos, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero saber la población que tuvo consulta para diabetes, para hipertensos, en una ventana de tiempo determinada. O sea, que tuvo una consulta de tipo diabético o hipertenso en un ámbito de tiempo determinado. Y esto, bueno, lo que nos genera es tener información y que se pueda analizar. Luego tenemos el otro proyecto que es de gestión de salud poblacional, que los proyectos anteriores que les comentaba se basaban en poder, los datos se analizan en conjunto, o sea, vos tenés el conjunto de la población. Gestión poblacional lo que hace es pone foco en la persona, o sea, separa en el individuo. Con esto, bueno, queremos poner en paréntesis que no se sabe cuál es el individuo particular, no tenemos el individuo particular, porque no sabemos decir, bueno, tal individuo, pero sí tomamos al individuo y que cumple determinadas características, o sea, aislamos la identidad de la persona. Este proyecto lo que permite es poder hacer un seguimiento de la persona que cumpla determinadas características, por ejemplo, determinado control de salud o esquema, por ejemplo, un esquema vacunacional. Bueno, en gestión poblacional, nuestros proyectos, los que estamos trabajando es el PAI, del PAI es el de Plan Ampliado de Inmunización, y también el de HPV, que son los proyectos que estamos trabajando actualmente. El proyecto de PAI, simplemente para comentarles lo que es, toma foco en los menores, los niños menores de 5 años, y la idea es poder ver cómo viene el esquema de vacunación con estos niños. Por ejemplo, lo que queremos saber es si la vacuna se dio oportunamente, si no se dio directamente, o si se dio y se dio oportunamente, o no se dio oportunamente. Es decir, lo que queremos saber es si la persona se vacunó en la fecha que le correspondía, si el niño tuvo la vacuna en la fecha que correspondía, o si directamente no se vacunó, o si se vacunó pero pasado de fecha. Y la idea es que el ministerio pueda hacer un análisis de estos casos y, bueno, y ver el tema de la vacunación. Bueno, todos estos proyectos que venía contando están enmarcados en un marco de gobernanza tecnológica de AGESIC, o sea, que nos proporciona AGESIC, que nos permite ver el tema también, tener las características de la seguridad y la calidad. O sea, con AGESIC vemos el tema de seguridad y calidad. Hablando del tema calidad, actualmente estamos trabajando en una línea que lo que hacemos es revisar la calidad de los documentos,
tanto de los registros, de lo que se registra en HCN, como la calidad de la parte de lo que registran los prestadores, que era lo que le comentaba hoy, de los motivos de consulta y de diagnóstico. O sea, revisamos la calidad tanto de los registros como de los de motivo de consulta y diagnóstico. Con eso sacamos métricas, vemos cómo se viene registrando, y si vemos que la información que se registra no es correcta, la idea es poder ir proporcionándole a los prestadores, que son los custodios de los documentos, y al ministerio esa información para que ellos puedan mejorar la calidad de los registros, y con esto también vamos a mejorar los análisis que nosotros hacemos y los datos que se están ingresando en la plataforma. Después, ustedes, ¿qué sería la gobernanza de la calidad tecnológica? ¿Qué significaría? Bueno, esto nos permite, la gobernanza, una de las cosas que permite es que podamos generar un proceso de los datos, o sea, un proceso de los datos que se van registrando desde su ingesta hasta que se procesan y luego en el análisis que se hace de estos datos. También la gobernanza lo que hace es que nosotros utilicemos herramientas potentes como Data Lake, que lo que nos permite, como le comentaba, era poder procesar grandes volúmenes de datos, y eso es lo que nos permite la gobernanza. Luego, comentándoles un poquitito cómo funciona Data Lake, cómo estamos nosotros utilizándolo. Data Lake tiene 3 zonas, quizás ya algunos la conocen. La primera zona es la de Stage. Esta zona lo que hace es que se ingesten los datos quedan de forma cruda en esta zona, o sea, vienen en crudo, no son modificados, y quedan ahí, es el proceso, simplemente el proceso para que las diferentes fuentes de datos ingresen los datos a la zona Stage y quedan ahí esperando a la siguiente zona. La siguiente zona es la de refinamiento. Esta zona lo que hace es, hace los primeros chequeos de calidad de los datos ingresados, después también normaliza algunos datos y lo que hace es, bueno, y hace un preproceso. No es el proceso, pero ya comienza a hacer un preproceso. Y luego está la última, que es la de analítica, que lo que hace sí es procesar los datos de acuerdo a lo solicitado por el ministerio, que es el que nos gestiona los requerimientos y bueno, y nos dice qué sería lo que necesita en el momento. Y bueno, y en esta zona lo que hacemos es, hacemos el proceso y proporcionamos la información al ministerio. El ministerio esta información la toma de Superset, que es la herramienta que utiliza para poder visualizar la información. Luego, rapidito, tema de seguridad. Tenemos una potente política de roles y de permisos para asignar a cada persona en el Data Lake el acceso a las zonas. También utilizamos una red segura que es Red UI, o sea, para todas las herramientas y los repositorios de datos. Y tema de conocimiento, estamos manejando muchos datos, muchas fuentes, muchos procesos, y lo que hicimos es incorporar este año la herramienta Atlas para poder manejar esta gestión del conocimiento. Le paso a JP. Bueno, se están apurando un poquito, así que en estas pantallas pueden ver lo que teníamos analizado sobre lo que es la cobertura del programa ampliado de inmunizaciones, que era lo que comentaba Loredana, que es todo el plan de vacunas que tenemos como esquema obligatorio en el país. Esto tiene un videito que no lo voy a pasar, o si lo reproducimos, a ver si un play ahí, por lo menos que comience, para que tengan una idea de cómo se compone. ¿Puedes adelantar un poquito mejor? Bueno, ahí tiene el análisis por oportunidad y analiza, por ejemplo, los fueras de esquema, que esto lo que le posibilita a la autoridad sanitaria es hacer políticas, por ejemplo, en localidades donde falta una dosis de vacuna, donde se detecta que hay una necesidad. Pasó lo mismo con la vacunación de COVID. Recuerdan que había vacunatorios móviles. Esos vacunatorios móviles, la decisión se tomaba en base a información que salía de tableros como estos, donde se decía, en esa localidad faltan dosis, o detectamos, ahí ven a nivel departamento, y ahí incluso podemos llegar a nivel localidad, mismo donde esos puntos en rojo son a nivel de porcentual la cobertura, y ahí por año de nacimiento. Esto como para que tengan una idea de cómo se componen los tableros.
y tiene la misma lógica de lo que decía el seguimiento poblacional. Podemos saber el individuo, cómo se comportó a lo largo de su nacimiento en la administración de las dosis de vacunas, y esto es lo que ayuda a brindar los informes y a las políticas que se toman luego por la autoridad sanitaria. Ya habíamos alcanzado todo lo que era la analítica esta de poder obtener información para la ciudadanía, y como equipo de datos siempre ahora queremos más. Y estamos convencidos de que viene por acá, con esta información, la ayuda a lo que son las mejoras a las políticas de salud, en lo que son la mejora en el uso eficiente de los recursos. Entonces, como hacia dónde vamos, podemos tener unos puntos principales que son los datos abiertos para la investigación, que acá dividimos en dos grandes grupos: los que son datos abiertos a la ciudadanía, que le brinden información, por ejemplo, de cómo se comporta el ámbito de hoy de los prestadores de salud en consultas, en especialidades. Y luego también tenemos los datos abiertos para la investigación, que son para los grupos mismos de investigadores, poder brindarles datos que sean útiles, teniendo el marco normativo, obviamente, que considerado para eso, que le pueda brindar las herramientas para desarrollos que puedan ser volcados luego a lo que es el ecosistema sanitario. Tenemos la idea de implementar tanto IA, que ahora está en el furor obviamente, y Machine Learning, para lo que sea algo predictivo. Hoy en día la analítica estaba haciendo la mayoría retrospectiva, y queremos que la analítica sea a tiempo real, que nos ayude a detectar, por ejemplo, los focos de dengue, como fue un caso inicial que hicimos para este tipo de analítica. Pero si se imaginan la potencialidad que puede llegar a tener esto, de saber que a tiempo real en nuestro país los diagnósticos que se están dando de ciertas patologías puedan ser detectados a tiempo real, sabiendo que el foco está en tal departamento y que ciertos algoritmos predictivos ayuden a esta información. Y lo otro que queremos volcarles a los prestadores, como les contábamos antes, toda esta información sale de los registros clínicos que los prestadores se están realizando. Y nosotros queremos democratizar también lo que es la analítica, poder brindarle a los prestadores de salud la capacidad de poder tener la información que están teniendo de sus usuarios de salud. Saber cuántos de su población son diabéticos, hipertensos, cuáles están siendo a tiempo real las enfermedades que están siendo diagnosticadas en su propia institución, para que también le ayude, porque también hay una desigualdad hoy en la capacidad que tienen analítica en cada uno de los prestadores, así como existía en su momento cuando se inició HCEN una desigualdad en lo que tenía que ver en los sistemas de historia clínica. Hoy existe una desigualdad en la capacidad analítica en cada uno de los prestadores, y con esto le queremos también brindar la capacidad a cada uno de los prestadores de gestionar a la interna esta información. Ese es uno de los pasos que queremos alcanzar. Y bueno, dicho esto, si en el break no tienen comida sin gluten, es que no se van a sentir mal, porque ya estoy acostumbrado, así que imagínense que con un cafecito me voy a conformar. Los voy a ver a ustedes consumir los sanguchitos de miga nomás. Bueno, muchas gracias.